Capítulo 33. Solo el futuro importa. Mónica llegó a casa de su madre, Catalina, después de un viaje en carruaje con Juan. Estaba preocupada por la actitud de su hermana Aimé y quería hablar con su madre sobre ello. Catalina la recibió con cariño y las dos se sentaron a charlar sobre cosas sin importancia. Después de un rato, Mónica mencionó la visita de Aimé a la hacienda y la tensión que se había generado. Madre, estoy preocupada por Aimé. Ha estado actuando de manera extraña últimamente. Catalina estaba sorprendida. ¿Qué ha pasado, Mónica? ¿Qué te ha dicho? Mónica no quería que su madre supiera todo lo ocurrido, pero su madre no podía estar sin saber qué pasa con su hija menor. Me dijo algunas cosas muy hirientes en la hacienda. No entiendo por qué se comporta así. Catalina sentía la misma preocupación, aunque sus hijas ya estaban casadas, seguía pendiente de ellas y anhelaba que algún día estuvieran en paz. Lastimosamente, desde pequeñas, Aimé siempre demostró una cierta aprensión contra su hermana. ¿Crees que tenga algún rencor contra ti?, preguntó ella, con genuino interés. Mónica suspiró, sin saber la respuesta. No sé, madre. Es como si me odiara. Mónica meditó. Esto viene desde hace años, por el compromiso con Andrés, pero creí que al casarse con él, todo mejoraría. Sin embargo, esto no se lo puedo decir a mi madre. Catalina sabía bien los pensamientos de Mónica. Ella misma se siente culpable por no haber podido educar mejor a Aimé, porque siempre fue demasiado vivaz para su época, pero quería que Mónica no le guarde rencor. Tal vez esté pasando por un momento difícil. ¿Por qué no tratas de hablar con ella de manera calmada y abierta? Mónica se sintió triste ante sus palabras. Lo he intentado, madre. Pero no quiere hablar conmigo. Catalina, al ver los ojos tristes de Mónica, sintió pesar. Entonces tomó valor. Entiendo. Bueno, puedo hablar con ella y tratar de entender qué pasa. Pero también creo que deberías hablar con Fray Domingo. Él puede ayudarnos a entender qué ocurre con Aimé. Bueno, siempre ha sido un buen consejero para mí, dijo Mónica, tomando las manos de su madre, quien se alegró por la actitud amable y cálida de su hija. Catalina sonrió con calidez, admirando la nueva belleza de su hija. Se veía más madura y con ojos de enamorada. Decidió acompañar a su hija. Bien, entonces vamos a hablar con Fray Domingo. Yo también necesito visitarlo. Luego de un rato, Mónica ya hablaba con el fraile, sentados en una de las bancas de la iglesia. Fray Domingo asintió pensativamente mientras Mónica le contaba sobre la actitud de su hermana Aimé. Recuerdo un caso similar en el convento, dijo. Una de las monjas estaba pasando por un periodo de gran tristeza y aislamiento. Al principio, pensamos que era solo una fase de melancolía, pero luego nos dimos cuenta de que estaba sufriendo de una enfermedad nerviosa. Mónica se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Qué es eso exactamente? Fray Domingo explicó, es una enfermedad que afecta el ánimo y la capacidad de disfrutar de las cosas. Puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo la pérdida de un ser querido, un trauma o incluso, según dicen algunos, el embarazo. Mónica se sintió conmovida por la explicación del fraile. Creo que Aimé podría estar sufriendo de algo similar, dijo. Ha estado actuando de manera muy extraña últimamente y no sé qué hacer para ayudarla. Fray Domingo asintió comprensivamente. En el convento tienen algunos libros médicos, podrías decirle a la Madre Superiora que te los preste. Pero también creo que sería bueno que un médico la examine. Mónica se sintió aliviada de que el fraile estuviera dispuesto a ayudarla. Gracias, Fray Domingo. Me siento mucho mejor sabiendo que hay alguien que podría ayudar a Aimé. Fray Domingo sonrió suavemente. No hay de qué, Mónica. Pero ten en cuenta que es solo una sospecha. También existen las personas cuya naturaleza es malvada, quienes sin importar los métodos, hacen lo que nace de corazón, sin importarle las consecuencias. El fraile tenía claro que el corazón de Mónica es como un manantial, lleno de amor y bondad, dando tranquilidad a todos, pero el de Aimé es como un desierto rocoso, lleno de espinos y sin nada que dar, solo un pequeño oasis, solo anhelando ser un manantial sin lograr serlo. Claro, tanto el uno como el otro tienen su belleza.
bastaba con encontrar a la persona que les hiciera florecer. Lastimosamente Aimee equivocó su camino. Por otro lado, en casa de Don Noel se levantó de su silla y abrazó a Juan con afecto. Juan, muchacho. Me alegra verte. ¿Cómo van los arreglos en la hacienda? Juan sonrió y se sentó en la silla que don Noel le ofreció. Van bien, don Noel. Gracias por preguntar. Mónica y yo estamos muy contentos con los cambios que se están haciendo. Don Noel asintió con la cabeza, sonriendo. Me alegra oír eso. Ustedes dos serán muy felices juntos, lo sé. Mónica es una mujer maravillosa y tú eres un hombre afortunado por haberla encontrado. Juan se sintió algo inquieto, pero sonrió con orgullo. Sí, lo soy. Mónica es una mujer increíble y creo que la amo, sí la amo con todo mi corazón. Don Noel se rió. Puedo verlo, muchacho. Te brillan los ojos cuando hablas de ella. Me recuerda cuando yo me enamoré de mi esposa, que en paz descansé. Juan se sintió cómodo con don Noel, siempre tenía la sensación de estar con su padre. Habló entonces sobre sus planes y sueños para el futuro con Mónica. Don Noel lo escuchó atentamente, ofreciendo consejos y palabras de aliento. Después de un rato, Juan mencionó el tema de Aimee y su extraño comportamiento. Don Noel se puso serio y asintió con la cabeza. Sí, he notado que Aimee ha estado actuando de manera extraña últimamente. No sé qué pasa con ella, pero espero que encuentre la felicidad pronto. Juan asintió con la cabeza, preocupado por Aimee. Sí, espero que sí. Es joven e inmadura, pero después de todo en algún momento creí amarla, ahora solo deseo que esté bien. Mónica está muy preocupada por ella y yo quiero que Mónica esté tranquila y feliz. Don Noel sirvió otro trago y brindó con su muchacho. Brindemos, que así sea, que pronto todo sea felicidad para todos, especialmente para ti y tu esposa, y los hijos que pronto vendrán. Pero hay algo que me tiene aún más intranquilo, dijo Juan. Don Noel se inclinó sobre el escritorio. ¿Ha pasado algo? Preguntó. Tengo que contarle la historia que me contó doña Amalia. Juan relató los hechos. Al final preguntó. ¿Cree usted que sea posible, que mi madre esté viva? Don Noel se quedó en silencio durante un momento, procesando la información que Juan le había contado. Luego, se reclinó en su silla y miró a Juan con una expresión seria. Juan, muchacho, esto es algo muy grave. Si lo que dice doña Amalia es cierto, no sé qué pensar. La posibilidad de que tu madre esté viva después de todos estos años es algo que no puedo descartar, pero tampoco puedo confirmar. Don Noel se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, pensativo. Recuerdo cuando tu madre desapareció. La búsqueda no fue exhaustiva, pero nunca se encontró nada que indicara que estuviera viva. Se detuvo frente a la ventana y miró hacia afuera, perdido en sus pensamientos. Pero si doña Amalia dice la verdad, podría ser posible. Aunque sería un milagro después de tanto tiempo. Don Noel se volvió hacia Juan y lo miró con compasión. Juan, muchacho, esto es algo que debes investigar a fondo. Si hay alguna posibilidad de que tu madre esté viva, debes saber la verdad. Juan asintió con la cabeza, determinado. Sí, don Noel. Haré todo lo que pueda para descubrir la verdad. No recuerdo mucho de esa época, dijo Juan. Fue Carmona, quien aseguró que el cuerpo hallado en la playa era de mi madre. No hubo más que decir, por su carácter cruel, nadie le refutó, yo apenas si recuerdo esos días. Don Noel asintió con la cabeza, comprendiendo. Sí, Carmona fue una figura muy influyente en ese momento. Su palabra tenía peso y nadie se atrevió a cuestionarla. Pero ahora, con la información que tenemos, es posible que todo haya sido una mentira. Don Noel se acercó a Juan y lo miró con seriedad. Juan, debes tener en cuenta, que si Carmona mintió sobre la muerte de tu madre, es posible que haya habido otros engaños y manipulaciones. Debes estar preparado para descubrir cosas que no te gustarán. Juan asintió con la cabeza, determinado. No quiero seguir indagando.
Me parece inútil rebuscar en el pasado. Usted sabe que yo he vivido un día a la vez, esperando un futuro mejor. Pero ahora tengo a Mónica, lo único que me importa es mi futuro con ella. Don Noel asintió con la cabeza. Bien, Juan. Entiendo lo que me dices. Pero ten en cuenta que si los Romero te tienen en la mira, rebuscarán tu pasado, quieras o no. Juan observó al hombre mayor, comprendiendo sus palabras, casi resopló de enojo. Eso me tiene aún más intranquilo. Tengo un pasado turbio, no quiero que precisamente el juez ande husmeando en mis anteriores ocupaciones. Juan pasó la mano por su cabello, un tanto impaciente y disgustado por todo. ¿Cree que si nos vamos? Digo, con Mónica si nos vamos de viaje, tal vez esto se olvide. Don Noel tomó por los hombros a su muchacho. ¿De verdad lo crees? Yo creo que deberías hablar con ellos. Don Noel, es que mi madre lleva toda la vida muerta, no quiero este supuesto golpe de suerte, no lo necesito. Pero usted ya me conoce, no voy a huir. Me preocupa Mónica, pero si algo sale mal, simplemente la subiré a mi barco y nos iremos, se lo digo, por si algún día desaparezco, ya sabe qué hacer. Juan abraza a don Noel. Gracias, don Noel. Como siempre, me da los consejos que necesitaba. Don Noel sonríe abrazando a su hijo adoptivo. No hay de qué, Juan. Siempre estaré aquí para ti, no te preocupes, yo sé perfectamente qué hacer, aunque espero que no tengas que irte. Juan sale del despacho de don Noel, decidido a hablar con el juez Romero. Juan llegó al despacho del juez Romero y se encontró con Mariana saliendo. Ella lo saludó con una sonrisa cortés. Buen día, señor Juan. ¿Busca a mi tío? Juan le responde serio, pero cortés. Sí, necesito hablar con él sobre un asunto importante. Mariana sonriendo con gentileza le responde, lo siento, pero él no está aquí. Acabamos de mudarnos y él está en nuestra casa con mi madre. Juan, no muy interesado en hablar con ella, responde, gracias. ¿Dónde queda su casa? Mariana sonríe, creyendo que Juan se interesó en acompañarla. Se sonrojó al estar cerca de un hombre tan varonil, admirando su porte y seriedad. Le respondió con una sonrisa, está cerca de aquí. Si gusta, puede ir allá y hablar con él. Mi madre estará encantada de verlo. Juan, prefiriendo evitar una conversación prolongada con ella. Le agradezco, pero prefiero volver en otra ocasión. Juan hizo un gesto con la mano y se dio el paso. Mariana no quiso insistir. Como guste, Juan. Que tenga un buen día. Juan con expresión seria, pero sin volver a verla responde, gracias, igualmente. Juan se da la vuelta y se va, mientras Mariana lo observa por un momento antes de seguir su camino. Se fue sin mirar atrás, decidido a volver en otra ocasión, para hablar con el juez Romero. Mariana caminó hacia su casa, pensativa y un poco confundida por la actitud de Juan. Se preguntó por qué había sido tan seco con ella, y si había hecho algo para ofenderlo. ¿Por qué es tan diferente?, se preguntó. Todos los hombres son tan corteses y amables, pero él, es como si no quisiera hablar conmigo. Mientras caminaba, vio a lo lejos a Mónica y su madre, Catalina, caminando hacia la iglesia. Mariana las reconoció y se sintió un poco curiosa. Quiso alcanzarlas y saludarlas, pero ellas iban a paso veloz y parecía que tenían prisa. Mariana aceleró su paso, tratando de alcanzarlas, pero Mónica y Catalina estaban demasiado adelantadas. Mónica, llamó Mariana, pero su voz se perdió en el ruido de la calle. Mariana siguió caminando, pero no pudo evitar sentir un poco de ansiedad, quedándose sola en la calle. Al llegar a su casa, Mariana se dirigió a su madre y tío, que estaban sentados en la sala. Mamá, tío, acabo de ver a Juan en el despacho, dijo Mariana. Me saludó, pero fue muy seco conmigo. No entiendo por qué. El juez Romero miró pensativo a Amalia, que estaba sentada a su lado. Amalia había mencionado anteriormente sus sospechas de que Juan podría ser el hijo de su madre adoptiva, y ahora parecía que algo estaba rondando en la mente del juez.
¿Qué pasó exactamente?, preguntó Amalia, interesada en saber más sobre el encuentro. Mariana relató el encuentro con Juan, y cómo él había rechazado su ofrecimiento de ir a casa a hablar con el juez. Amalia escuchó atentamente, y luego miró a su cuñado. Creo que la señora María debe venir al pueblo, dijo Amalia. Si Juan es quien creemos que es, ella puede recuperar algún recuerdo sobre su pasado. El juez Romero asintió con la cabeza, pensativo. Sí, creo que tienes razón. Si podemos confirmar la identidad de Juan, podríamos descubrir muchos secretos que han estado ocultos durante años. Amalia se levantó de su silla, decidida. Iré a enviarle una carta a la señora María. Si ella viene, podríamos obtener respuestas a muchas preguntas. Marcelo se levantó de su silla, preocupado por la salud de su madre. Espera, dijo. No quiero que madre se haga ilusiones. Su salud es frágil y no quiero que se sienta decepcionada si resulta que no es nada. Amalia lo miró con comprensión, pero también con determinación. Falsas esperanzas, al menos son esperanzas, dijo. Ella debe saberlo. Pero primero déjame hablar con Juan. Llevaré el dibujo de la medalla que encontré. Si él la reconoce, podríamos tener una pista más sobre su pasado. Marcelo asintió con la cabeza, pensativo. Está bien, dijo. Pero ten cuidado, Amalia. No queremos darle falsas esperanzas a madre. Amalia asintió con la cabeza, decidida. Lo haré con cuidado, dijo. Pero creo que es importante que sepamos la verdad sobre el pasado de Juan. Si él es quien creemos que es, podríamos cambiar muchas cosas. Marcelo se sumió en sus pensamientos, recordando su infancia y la relación con su madre biológica. Recordó cómo su salud mental inestable la hacía cambiar de humor de manera impredecible, y cómo su muerte había sido un golpe devastador para él y su hermano. Pero lo que más lo atormentaba era la imagen de su madre lanzándose al agua, con un rostro de tranquilidad en su rostro. Esa imagen se había quedado grabada en su mente para siempre. Luego, recordó cómo María los había acogido y cuidado después de la muerte de su madre. Cómo les había dado amor y estabilidad, y cómo los había criado como si fueran sus propios hijos. En el pasado Marcelo desconfió mucho de la señora María, era un jovencito y amaba a su madre, pero cuando ella desapareció, Marcelo se encerró a sí mismo, luego el amor y cuidado de la señora hizo que le abriera su corazón, pero también tenía un profundo temor, en ocasiones en las noches despertaba agitado y asustado, pensando que la señora María desaparecía de un momento a otro, por ello, cuando la señora pasó a ser la esposa de su padre, él la seguía con insistencia. Romero no soportaba que ella saliera de casa o que no estuviera con ellos cuando él llegaba, con el tiempo fue mejorando su comportamiento, pero siempre ha sido demasiado posesivo con ella, sobre todo después de la muerte de su hermano, una tragedia que dejó a la familia devastada, sobre todo a la señora María, por ello buscar a su hijo, Juan, es parte de querer darle algo de alegría a la señora. Pero ahora, con la posibilidad de que Juan fuera el hijo de su madre biológica, Marcelo se sentía culpable. Mientras él y su hermano habían disfrutado del amor y cuidado de María, Juan podría haber estado sufriendo sin su madre. La idea de que Juan podría haber estado solo y desamparado mientras ellos estaban siendo cuidados por María era un pensamiento que lo atormentaba. Marcelo se sintió abrumado por la culpa y la responsabilidad. Su personalidad demasiado estricta y metódica siempre lo lleva a los extremos de lo justicia, lo que le ocasiona en ocasiones problemas con su conducta demasiado rígida. Marcelo salió rumbo al despacho, uno de los hombres de Juan, al verlo llegar, fue a la taberna y le contó a Juan, entonces Juan salió hacia el juzgado. Allí los dos hombres se encontraron. Juan saludó cortés y Marcelo correspondió al saludo. Creo saber a qué viene. Habló Marcelo. Juan lo miró esperando sus palabras. Marcelo señaló la silla y Juan se sentó. Amalia me ha contado lo que pasó en su casa, además del parecido de su medalla con la de mi madre, María. Habló Marcelo pausado y midiendo cada gesto. Juan, como un experto jugador, lo observó en silencio. Marcelo sacó el papel con el dibujo de la medalla y se lo pasó a Juan.
Al verlo Juan observó que primero había un boceto del rostro de una mujer, lo ojeó brevemente y luego observó el dibujo de la medalla, estuvo seguro que era un gemelo de su medalla. ¿Entonces qué significa esto?, pensó Juan. Pero no mostró su reacción, solo un pequeño destello pasó por sus ojos, pero luego ocultó sus emociones. Marcelo se quedó sorprendido por la reacción de Juan. Esperaba que él se mostrara interesado o al menos curioso sobre la posibilidad de que la mujer del dibujo fuera su madre, pero en su lugar, Juan parecía seguro y calmado, como si ya hubiera tomado una decisión. Cuando Juan se puso de pie y miró a Marcelo con una expresión de determinación, Marcelo se sintió indignado. ¿Acaso la desprecia?, preguntó con severidad, sin entender por qué Juan parecía rechazar la idea de tener una conexión con la mujer del dibujo. Pero Juan simplemente sonrió y se dirigió hacia la puerta. Gracias, señor juez, pero las medallas solo se parecen de la mujer, no sé de quién se trata, dijo, y salió de allí sin mirar atrás. Marcelo se quedó con una sensación de frustración y confusión. No entendía por qué Juan había reaccionado de esa manera, y se preguntaba si había algo que no sabía sobre la historia de Juan. Mientras tanto, Juan salió del despacho y se dirigió hacia el parque, donde vio a Mónica y su madre caminando velozmente por el otro lado. Necesitaba tener a Mónica cerca, sentir la paz y la tranquilidad que solo ella le proporcionaba. Se apresuró a alcanzarla, ansioso por estar junto a ella y olvidar la conversación con el juez Romero. Frente a la plaza, un carruaje de encomienda se detuvo. Los caballos llenos de cansancio parecían algo asustados. Juan, que siempre veía todo a su alrededor, notó que los pasajeros estaban en aprietos, así que se acercó para darles ayuda. Cuando logró abrir la puerta del carruaje, un hombre casi cayó de bruces, agitado y molesto, pero al ver a Juan, se recompuso. Gracias, capitán. Con su permiso. El regordete hombre salió casi huyendo. Juan sonrió ante la escena, era algo común entre algunos personajes del pueblo. En eso una mujer mayor tomó la mano de Juan. Caballero, ¿podría ayudarme a bajar?, le dijo la señora, que vestía elegante y un sombrero con un pequeño velo negro cubría su rostro. Juan se quedó paralizado, con los ojos fijos en la mujer que se había bajado del carruaje. La sorpresa y el temor se apoderaron de él, y su mente se inundó de recuerdos y preguntas. ¿Era posible que fuera ella? La mujer se acercó a él con una sonrisa radiante, llamándolo Francisco, con una voz llena de alegría y sorpresa. Juan se sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo, su corazón latía con fuerza y su pecho dolía. Mónica vio desde el otro lado de la plaza a Juan, así que se acercó al verlo ayudando a los pasajeros, pero se preocupó al ver la reacción de Juan y se acercó a él. ¿Estás bien? Pero Juan no podía responder, su mente estaba en otro lugar, lleno de dolorosos recuerdos y luchando con la emoción. La mujer, parada frente a él, con los ojos brillantes de lágrimas, extendió las manos hacia él. Francisco, dijo con voz temblorosa. ¿Es posible que seas tú? Juan se sintió como si estuviera en un sueño, y no sabía qué hacer o qué decir. La mujer lo miraba con una mezcla de alegría y tristeza, y él podía sentir la emoción que emanaba de ella. Mónica se dio cuenta de que algo estaba pasando y se acercó más a Juan, pero él no parecía notarla. Estaba completamente absorto en la mujer que tenía frente a él, en los recuerdos y emociones que estaba reviviendo. La señora se desmayó en los brazos de Juan, quien la sostuvo con cuidado.